perfecto. Ajá, ya solo estoy viendo así, ya listo. Entonces ya iniciamos la grabación. Déjenme compartir mi pantalla. Ok, vamos a dar. Ah, espérenme que creo que es que tengo computadora nueva y nunca la había usado. Está recién estrenadita, entonces no sé ni dónde me tengo que meter para autorizar. Me dice. Uy, no sé dónde es. Ajá, yo le digo Keynotes. Vamos a ver. Preferencias de sistema. Ajá. ¿Y ahora dónde me meto para que me deje compartir? Pantalla, grabación de pantalla. Sí. Ajá. ¿Y qué más? Perdón, chicas. ¿Es PC o es Mac? Es Mac. Te va a pedir tu contraseña, entonces le pones la contraseña que le pones al principio, porque así me pasó a mí también. Ah, ok. Ah, es que creo que le tengo que quitar. Ah, sí. Tengo que quitar el candado. Es por eso. Ya, aquí le dijo que es un sí. Más tarde. Uno podrá grabar el contenido de tu pantalla hasta que salgas de la aplicación. Ah, dice que me tengo que salir y volver a entrar. Dale, dale, tranquila, dale. Marina, te voy a... Dale, tranquila. Chicas, ¿alguien puede poner un mensaje? Es que yo no tengo mi celular cerca de que ya estamos en la llamada para recordarles a las chicas. Águeda, qué bonita te miras. Te arreglaste, ¿verdad? Te bañaste. No se te escucha, no se te escucha. No, no me bañé, te digo. Es que fui a la ginecóloga hoy, ni modo que fuera con cara de enferma, entonces medio me pinté un poquito. No, bueno, ahí estás, Carla, espérate. Ya regresé. Perdón, pero me atropelló la tecnología hoy. Ahora sí me deja mil. Ay, disculpa. Ok. ¿Ven ahora sí? Sí, lo todo ven? bien, sí. Muy bien. Sí, Bueno, se ve. vamos a hablar entonces de Esther y le puse como título, ¿será que es una vida de casualidades? Y vamos a discutir sobre eso, ¿verdad? ¿Qué vemos en Esther? ¿Qué podemos aprender de ella? Y para eso siempre nos vamos a ir un poquito al contexto de dónde estaba viviendo Esther. La verdad es que hay un libro de la Biblia que lleva el nombre de ella. Y muy curiosamente ese libro pareciera que los personajes principales es Esther y Mardoqueo, pero en realidad nos damos cuenta que aunque es un libro que no menciona a Dios, realmente el protagonista es Dios. Y vamos a ver cómo sí Esther tiene como, es el instrumento, uno de los instrumentos principales que Dios utiliza para un propósito importante. Pero vayámonos a ver, ella vivía cuando era el imperio de los persas. ¿Quiénes eran los persas? ¿Sí? Persia es lo que ahora nosotros conocemos como la moderna Irán. Se dice que venían como de ser indoeuropeos, por lo tanto eran como costumbres muy diferentes a otros imperios, ¿no? Ellos se unieron a los medos, inicialmente los medos dominaban más, pero luego como que los persas terminaron siendo más fuertes y había como más influencia del lado de los persas, pero ellos hacen como una alianza y por eso es que luego se conoce como el imperio medo-persa. Fueron los que conquistaron Babilonia cuando llega Ciro el Grande. Ciro el Grande fue bien importante porque fue quien Dios usó. ¿Se recuerdan? Ahorita el último estudio que hicimos de Nehemías, yo veo a Águeda ahí porque yo sé que estuvieron estudiando bastante sobre esto. Entonces, fue quien dio como el go para que pudiesen ir y regresar a Jerusalén para empezar a hacer la reconstrucción del templo, ¿no? Entonces, pero al final quien la autorizó fue Darío, quien hace la reconstrucción
quien dice que sí, se puede hacer la reconstrucción del templo de Jerusalén, porque encuentra el edicto que da Ciro y dice, bueno, sí es válido, y todo, que es importante saber, lo que se decreta como una ley para el imperio persa, es como inamovible, ¿verdad? O sea, se decretó, se tiene que cumplir sí o sí, ¿verdad? Y nadie puede venir y decir que no se haga, ¿no? Eran idólatras, tenían varios dioses, entonces era una nación, como muchas de las naciones, que eran politeístas y tenían diferentes creencias, ¿no? Pero este imperio se distinguía en comparación, por ejemplo, con Siria y con otros imperios, en que ellos respetaban mucho las religiones e incluso como que dejaban que las mismas naciones que habían sido conquistadas por ellos practicaran sus propias religiones y más bien era como una especie de arma política, porque ellos pensaban, uno, que ganaban el favor de las personas, ¿verdad? Porque no les estaban como imponiendo una religión, aunque al final siempre iban a tener que vivir con todos los dioses que tenía como que el imperio, pero adicional a esto, ellos decían, bueno, si los dioses están en favor de esa nación, van a estar en favor de los persas también, entonces nos conviene como decirle bien a todo, ¿no? Un poquito, no sé si les hace pensar como el sincretismo, ¿verdad? Donde todo se jala, todo se acumula, pues los persas hacen eso y de alguna manera eso les permite como vivir más en paz con las naciones a las que conquistan, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí vamos conociendo un poco más sobre ellos. Había algo interesante que una de las cosas que era importante para los persas era tener muchos hijos. Y si alguien tenía muchos hijos, era considerado como una persona que le iba bien, que era próspera, que tenía todas sus bendiciones. Y la segunda cualidad que podía tener un hombre para decir que realmente era como un hombre de éxito, por así decirlo, era que era valiente, ¿sí? Eso porque la valentía también, al momento de cuando iban a las guerras, a conquistar y todo, decían mucho sobre el carácter del hombre y etcétera, ¿no? Entonces, importante esto porque un poquito lo vamos a ver también en la historia, ¿no? Miren, esto me parece bien interesante, estaba leyendo sobre ellos y como que párrafo describe un poco acerca precisamente de las leyes que ellos tenían. No sé quién me ayuda a leer por favor. Yo te lo voy a leer. Desde los 5 hasta los 20 años solo enseñan a sus hijos 3 cosas: a montar a caballo, a disparar el arco y a decir la verdad. Consideran que mentir constituye la mayor deshonra. Historia 1, 136, 138. Ah. Ok. O sea, si ven, dice que, imagínense, 20 años de la vida, lo que más enseñaban a los hijos, bueno, 15 años, digamos, ¿verdad? Desde los 5 hasta los 20, a montar caballo, a disparar, porque la valentía, lo que dijimos, ¿verdad? La valentía, el cómo ser guerreros, pero también a decir la verdad. Entonces, la verdad para ellos realmente era algo que era sumamente relevante. De ahí que se cree que esto pudo haber sido parte importante del origen, que vamos a ver que cuando se establece algún decreto, cuando el rey dice algo, o sea, la palabra era muy importante en esta cultura. Entonces, si el rey venía y establecía un decreto, no se podía como deshacer, ¿sí? Y esto lo vemos no solo en el libro de Esther, sino también en el libro de Daniel. ¿Se recuerdan, Daniel, cuando también Darío hace el decreto y al final se tiene que ir al foso? ¿Sí se acuerdan de esa parte? Sí, que no se puede resarcir, no puede hacerlo atrás. Entonces, era precisamente porque si alguien mentía, se consideraba deshonra. Ahora, no es que no se diera la mentira en el imperio, no es que no hubieran engaños, pero digamos que a la vista pública, esto era uno de los aspectos más importantes del imperio, y vamos a ver que en la historia de Esther, esto es algo súper relevante, por lo que ya veremos lo que pasa, aunque me imagino que usted ya se conoce en la historia de Esther, ¿no? Ahora hablemos un poquito más acerca de Esther, sabiendo que vivía en este imperio. ¿Qué más estaba pasando durante el tiempo cuando ella estaba viva? Bueno, el rey en ese entonces de este imperio era el rey Asuero, o conocido como Jerjes, otros le llaman Jerjes I, y se cree que fue prácticamente el nieto de Ciro, porque era el hijo de Darío, ¿sí?
podríamos decir que es durante el post-exilio. Algunos creen que pudo ser más o menos entre el tiempo de Esdras y Nehemías, que estaba pasando paralelamente. ¿Y por qué post-exilio? Porque ya a algunos judíos se les había dado el permiso para regresar a Jerusalén, algunos se habían decidido quedar en las ciudades y otros todavía estaban como todavía en una especie de esclavitud, pero no todos los judíos regresan a Jerusalén, ¿sí? Hay muchos que se quedan en su lugar, en el lugar donde estaban viviendo, y es el caso de lo que vamos a ver con Esther, ¿sí? Había una reina que era la reina Vasti. Sin embargo, Vasti desobedece y a raíz de esto se da todo el desenlace de la historia de Esther y ya lo vamos a ver un poquito más en detalle, ¿sí? El rey y la reina dormían en habitaciones separadas, ¿sí? Incluso casi que como que tenían su propia ala del palacio, ¿no? Esta era la parte del rey, esta era la parte de la reina, esta era la parte de las concubinas y esta era la parte de el harén que todavía cuando vemos que, porque aquí se abre como una especie de concurso, ¿no? De belleza, algo así. Entonces, estas que se van a ser preparadas para el rey tenían incluso un lugar diferente, ¿sí? Ninguna persona podía presentarse ante el rey sin ser convocado. Y esto también es algo bien importante porque casi que implicaba la muerte, excepto si el rey le extendía su báculo. Entonces, si lo hacía, su cetro, su báculo, la persona podía ser perdonada, pero de lo contrario, la persona iba como a condena. Entonces, esto es bien importante porque entendemos que de verdad llegar al rey era casi solo ser llamado y solo habían 7 familias que eran como parte de las que formaban ese consejo como familias nobles, que tal vez podían llegar y presentarse ante el rey un poco más libres, pero al final vemos entonces que el rey sí tiene como que el poder absoluto, puede dictar leyes, establece quién va, quién no va, entonces sí tenía bastante poder, ¿no? El harén del rey, que eran tanto como habían diferentes, ¿verdad? Estaba la esposa, la reina, estaban otras esposas, estaban las concubinas, o sea, cada una de estos grupos tenía un eunuco. Los eunucos eran personas que estaban dedicados al servicio del rey para el cuidado del harén, pero que habían sido castrados, ¿verdad? Era una forma de asegurarse porque que nadie tocara a ese harén. El harén no debía ser juntado con otros hombres, tenía que ser protegido, tenían que vivir reservadas porque eran propiedad del rey, ya sea tanto porque eran del concubinato de esposas, pero también incluso las sirvientas del rey. O sea, debían de tener como estar súper protegidas y asegurarse de que solo iban a interactuar con el rey para el propósito para el que estaban ahí, ¿sí? Se esperaba también que la reina obedeciera en todo lo que el rey le dijese. Entonces, en realidad, aunque algunos dicen que la reina también tenía ciertas, administraba y hacía ciertas cosas, incluso de tierras y eso, en realidad tenía que hacer lo que el rey le dijese, porque el rey era el que tenía la palabra final, ¿no? La capital en ese momento del imperio se estaba situada en Susa, entonces justo donde se da la historia de Esther, y por eso se vuelve tan importante. La verdad es que se ve a lo largo de la historia que como que van cambiando de lugar dependiendo temas de clima y un montón. Los reyes podían cambiar de lugar, la sede donde querían estar, pero en este momento Susa se vuelve como una de las ciudades más importantes. Ahí estaba el palacio donde el rey vivía, entonces era una ciudad bastante importante para el imperio, ¿no? Hegai, en este caso, llega a ser el eunuco del harén del rey, que vamos a ver que tiene un papel muy importante ahora que veamos la historia de Esther, ¿sí? Y Amán, vamos a ver que es un personaje que entra aquí a ser como el villano de la historia, que tiene un pasado bien interesante. Cuando se le llama a Amán el agageo, se cree que puede ser descendiente de Agag. Entonces, si alguien sabe quién fue Agag o por qué Agag se convierte en un personaje importante acá. Sí, no, si no, no pasa nada. ¿No? Ok. Agag, ¿se recuerdan cuando Dios le dijo a Saúl que tenía que ir y destruir a Agag y todo el pueblo y no tomar nada y destruir a todos, a matar a todos, pero Saúl desobedeció? ¿Se recuerdan de esa desobediencia de Saúl, el rey Saúl? Bueno, este era el rey
que Saúl le perdonó la vida. Cuando llega Samuel le dice, oye, ¿qué es eso que estoy escuchando? Oía unas ovejas y resulta que le perdonó la vida al rey y a algunas cuantas personas, y entonces dice, bueno, pero Dios te dijo que destruyeras todo el rey y no lo hace, entonces este rey se convierte luego en un problema porque tiene descendencia, y aquí viene Amán, que vamos a ver que, o sea, esta historia se vuelve tan crítica porque aquí tenemos un descendiente que es antisemita y que se va con todo en contra de los judíos, ¿sí? Entonces, un poco para que veamos el contexto de la historia de Esther. ¿Quién era Esther? Bueno, un poco, aquí vean para que vean dónde estaba situado en el mapa. El imperio, o sea, si ven, abarcaba una gran cantidad de países, de territorios, o sea, eran súper poderosos, y vean dónde estaba Susa y por dónde estaba Jerusalén, ¿no? Entonces, realmente era un imperio grande, eran muchísimas ciudades, tenía muchísimos distritos, también tenía, este imperio tenía como una estructura, ¿verdad? Los sátrapas y todos estos que eran como gobernadores que se iban a las diferentes provincias, recaudaban obviamente muchos impuestos, entonces era un imperio poderoso, rico, que tenía muchos lujos, ¿sí? ¿Cómo sucedió la historia? Bueno, la historia, yo me imagino que la han leído, pero si no, vamos a hacer un resumen rapidísimo de la historia, no vamos a poner a leer sobre ella, pero dice que el rey tenía muchos días de estar ya en un banquete. Aquí, aunque ahí menciona casi que un año de que hubiesen estado en celebración, algunos creen que pudiesen ser muchas reuniones diferentes, como que tenían que ver sobre el tema de negocios y cómo ganar el imperio, pero sí se ve que hay mucho esplendor, mucha riqueza, y algunas de las costumbres estaban bebiendo, y era muy normal que cuando iban a tomar decisiones de gobierno los hombres bebiesen, porque dice que algunos creían que el estado de la ebriedad los podía llevar a ir como a un mundo espiritual y tener como ciertas revelaciones y todo. Entonces, para que vean un poquito de la cultura que tenían ahí los persas. Bueno, estaban en su banquete, ya habían bebido, consumido vino, y entonces al rey se le ocurre una genial idea y dice, ¿saben qué? Quiero mostrar a mi corona más preciosa, así que vayan y tráiganme a la reina con su corona puesta, quiero que venga a este lugar. ¿Qué sucede? Que cuando mandan a llamar a Basti que también estaba, ¿cómo se llama? Teniendo un banquete en ese mismo momento con las mujeres, muchos creen que pueden ser las mujeres que eran las invitadas, se niega a ir. Entonces le hace como el desplante al rey y dice, no, yo no voy a ir. Que por un lado, algunos dicen, tenía razón Basti, porque se cree que Basti venía de la nobleza, entonces obviamente para ella hubiese sido denigrante, y por el tema de que las mujeres no debían exhibirse delante de otros hombres fuera del rey, era como contradictorio lo que el rey le estaba pidiendo. Pero lo que Basti hace es básicamente desobedecer lo que el rey le dice, y entonces a raíz de esto, a Basti, el rey queda como humillado porque su reina no le hace caso. Entonces, cuando llega con sus consejeros le dicen, la tienes que destituir de reina. Ella no puede ser reina porque el peligro es que si ella te desobedeció, esto va a dar un mal mensaje a todas las mujeres del reino, porque entonces ahora todas las mujeres se van a ir en contra de sus esposos, y entonces vamos a tener un montón de mujeres que van a desobedecer a sus esposos. Entonces la tienes que destituir. El rey la destituye y dice, sí, bueno, va y más. Dice que contradictorio, ¿verdad? Porque el castigo que le dan a Basti es que nunca más puede volver a presentarse ante el rey, y ella pierde su estatus de reina, no se vuelve a saber nada de qué pasó con Basti, seguramente se fue para otro lugar y ya, listo, fue destituida, alejada, exiliada del imperio por su desobediencia. El rey estuvo tranquilo un buen tiempo, se cree que seguramente estuvo peleando algunas batallas, algunas guerras, y hasta que empieza a extrañar a su reina. Y se da cuenta de lo que hizo, ya no tiene una reina, y él quiere una reina. Entonces, a raíz de esto, los consejeros le sugieren, ¿sabes qué? ¿Por qué no se busca en todas las provincias las mujeres más hermosas, que sean vírgenes, y que tú elijas quién es la que quieres, y la que se gane tu favor, la coronas como reina? El rey ni lento ni perezoso dice, me encanta la idea. Así que van por todo el imperio y empiezan a ir a traer mujeres jóvenes, hermosas,
que viviesen con sus padres, que cumplieran con las características para que pudiesen ser elegidas por el rey y ver quién iba a ser como la ganadora del concurso de belleza para el rey, que fuese coronada como la reina, ¿no? Finalmente, ahí es donde entra Esther. Esther es llevada dentro de este grupo de mujeres y pasa un año en un proceso de embellecimiento, de cuidados, tanto corporales, pero también las educan para que luego se puedan presentar ante el rey. Una característica importante es que desde el inicio Esther se gana el favor de Hegai, que es el eunuco de que está a cargo de este harem, y entonces él la empieza a aconsejar y la trata mejor que a todas las demás, ¿sí? Le da como ciertos privilegios. Finalmente llega la noche en que Esther se presenta ante el rey y gana inmediatamente el favor del rey, dice que la ama más sobre todas las vírgenes y decide y la corona como la reina. Así que hay una nueva reina en el imperio, que es la reina Esther. Sin embargo, ella ha escondido, no ha revelado ni cuál es su nacionalidad, de dónde proviene, ni quién son sus padres, no dice nada, solo es coronada. Incluso el nombre que está utilizando es un nombre que tiene que ver con el nombre de la cultura de ese momento, no revela su verdadero nombre judío, ¿sí? Es coronada y bueno, aquí en paralelo empiezan a surgir otras cosas, ¿no? Hasta aquí diríamos, bueno, parece como una historia de Disney donde pues una chica llega al reinado, ahora se ganó el tema de ser la reina, aunque vamos a entender ahora un poquito más también de lo que estaba viviendo. Y bueno, resulta que Mardoqueo, como sigue visitando a Esther, pero recuérdense que los hombres no podían visitar a las mujeres, entonces él se iba como cerca, pareciera que también se gana el favor ahí y que él tuviese alguna especie de cargo tal vez político, porque podía ahí andar cerca de por donde estaba el área donde estaba ahora la reina. Y entre esas visitas, él escucha que dos de los siervos del rey están conspirando contra él. Así que lo denuncia y derivado a que lo denuncia, pues a ellos los matan y ya no le sucede nada al rey, ¿no? Y aquí entra a interactuar un personaje adicional y aquí es donde conocemos al famoso Amán. Amán, que es como el privilegiado del rey, casi que como su mano derecha. Cuando recibe todo el favor del rey, él, pues obviamente las personas que tenían un alto rango, tenían la gente que humillarse entre ellos, pero adivinen quién no se humillaba ante Amán, era Mardoqueo. Y como Mardoqueo no se arrodillaba, Amán se pone muy, muy, muy molesto, porque él decía, no puede ser que este hombre no venga y me honre, ¿sí? Me está deshonrando, me está faltando el respeto. Y Mardoqueo dice que cuando las personas le preguntan por qué no te arrodillas ante Amán, él dice porque yo soy judío, ¿verdad? Entonces, aquí él identifica la nacionalidad, Amán sabe la nacionalidad de Mardoqueo, entonces trama un plan. Y llega con el rey diciendo, hay una nación que no te está obedeciendo, que no quiere cumplir tus leyes, entonces eso es un peligro para ti, hay que exterminarlos. Y el rey dice, bueno, haz lo que te parezca, y le da su anillo a Amán para que él haga lo que él quiera con esa nación. Y ahí es donde Amán viene y establece un decreto donde él tira la suerte, o el pur que le llaman, y dice, bueno, en tal mes, en tal fecha, se va a exterminar a todos los judíos. Van y los exterminan, no solo a los hombres, sino que algo que no era lo muy normal. Normalmente cuando iban a las guerras perdonaban la vida de los niños y de las mujeres, pero dice, matan a todos, a los niños, a los ancianos, a toda persona judía, la matan. Y punto. Se sella con el anillo del rey, todo lo que iba sellado con el anillo del rey era un edicto real, no podía ser revocado. Cuando Mardoqueo se entera, se viste de cilicio, se rompe la vestidura y empieza con un tema de tristeza hasta que Esther se entera. Entonces Esther manda a preguntar qué fue lo que pasó y cuando finalmente logra saber por qué Mardoqueo está con tanta tristeza y con duelo, así que ella dice, bueno, ¿qué puedo hacer, no? Finalmente, Mardoqueo le dice, oye Esther, tienes que hacer algo.
tienes que presentarte ante el rey y pedirle que tenga a favor de ti. Pero Esther sabía, se recuerdan, no podía presentarse ante el rey. Dice, mira, tengo 30 días que el rey no me manda a llamar y yo no puedo llegar solo ahí. Si yo me presento ante el rey, esto va a significar mi muerte. Sin embargo, Esther toma una actitud y le dice, ¿saben qué? Ayuden, vayan todos los judíos de Susa y ayunen por mí. Y yo también con las mujeres de mi corte vamos a ayunar, ¿sí? Vamos a ayunar durante 3 días y 3 noches y luego yo me voy a presentar ante el rey. Y si perezco, que perezca. O sea, si tengo que morir, me voy a morir. Y Esther, entonces, hacen eso, hace ayuno, oración, y finalmente Esther se presenta ante el rey. El rey le extiende el báculo, le dice como se alegra de verla, de hecho, y entonces le pregunta qué quiere. Casi que le ofrece hasta la mitad del reino y ella le dice, quiero que vengas a un banquete que he preparado para ti, tú y Amán. El rey accede, van al banquete y están felices. El rey le dice, ¿qué es lo que me quieres pedir? Y Esther le dice, vuelve otro día, vuelvan mañana a otro banquete y yo les voy a revelar qué es lo que quiero. Entonces el rey accede, Amán está sumamente feliz y se va a su casa. Pero nuevamente se encuentra Mardoqueo, entonces dice, este Mardoqueo sigue sin querer hacerle feliz la vida a Amán, entonces viene Amán enojado, dice cómo es posible que este hombre no quiera hacer nada, ¿no? En la noche, el rey no puede dormir, pide que le lean las memorias y se da cuenta que Mardoqueo había sido el que había delatado a los traidores y que nunca se le recompensó. Así que le pide a Amán que le diga qué harías con un hombre que nunca se le recompensó algo grande. Amán pensó que era él al que iban a honrar. Así que le dice, ponle las vestiduras del rey, que monte tu caballo y que se le pasee por la ciudad para que sepan que es honrado por el rey. Y bueno, el rey le dice, hazlo con Mardoqueo. A lo cual Amán tenía que llevar ese caballo. Entonces Amán se siente totalmente humillado porque tiene que honrar al que es su enemigo. Así que él, cuando llega tan frustrado a la casa con su esposa, ella, que es sumamente mala, le dice, bueno, entonces ven y haz una estaca, ¿verdad? Donde para que lo cuelguen, tú pides que lo cuelguen a él y lo va a hacer. Finalmente llegan para llevarse nuevamente al banquete con Esther. Amán va al banquete con Esther. Él pensaba pedir la muerte de Mardoqueo, pero resulta que aquí la cosa pues se da vuelta a la tortilla porque bien Esther finalmente le dice al rey la petición y le dice que Amán los ha vendido, los ha traicionado, porque él ha planeado la muerte de ella y de todo el pueblo de Esther. Y ahí es donde Esther revela su nacionalidad, de donde ella proviene. Y el rey cuando se entera se enoja, se va al patio, regresa, encuentra a Amán suplicándole a Esther, piensa que la quiere violar, entonces manda a matar a Amán y la propiedad de Amán se la entrega a Mardoqueo. Así que Amán ahora es condenado y sentenciado a muerte, pero hay todavía un problema. Aunque ya no está el enemigo de los judíos y de Esther, resulta que la ley no se puede revocar. Entonces el rey le da el anillo a Mardoqueo para que ellos piensen cómo pueden contrarrestar los efectos sin eliminar la ley, porque se tiene que cumplir el decreto que ya se emitió. Así que empiezan a pensar y hacen otro decreto que diga que los judíos se pueden defender y pueden matar a cualquiera que se les oponga. Entonces es una forma en como el pueblo dice, bueno, al menos hay justicia porque no solo los van a matar, sino que ellos se pueden defender. Finalmente llega el día terrible y bueno, hay victorias sobre los judíos. Sí hubo oposición, pero muchos incluso se hicieron judíos porque querían apoyarlos o para no enfrentarse contra ellos. Y al resulta que hay muchos más muertos de otros pueblos que de los judíos. Dios guarda a su pueblo. Y a raíz de eso, también el rey le pregunta a Esther qué más quiere que se haga a consecuencia de lo que pasó con Amán. Matan a los hijos de Amán. Él tenía muchos hijos, que por eso les decía, Amán se creía como súper dichoso porque tenía muchos hijos. Matan a todos los hijos de Amán y Esther pide que ya esos cuerpos los cuelguen en donde habían construido ese fuerte para que todos vean que había sido vencido el enemigo de los judíos, ¿no? Y después establecen con Mardoqueo Esther una fiesta para celebrar la victoria y para que todos de ahí en adelante
sepan, que se siga practicando a lo largo del tiempo para que sepan cómo los judíos han sido librados de ese terrible castigo, y es la fiesta de Purim, que hasta la fecha muchos judíos la siguen celebrando a la fecha, ¿no? Entonces, esta es la historia. Les resumí los capítulos del libro, pero ahora vamos a entrar en materia para estudiar un poquito más sobre Esther. Hasta aquí no sé si tienen alguna duda, consulta, comentario, antes de que siga. El comentario, solo agregando algo a lo de Basti. Algunos comentaristas dicen que ella tenía que ser exhibida en público desnuda. Entonces, ella se niega, ¿verdad? Porque era una pandilla de borrachos que habían ahí. Entonces, y también se dice que ya no se menciona de ella y que probablemente la mataron. Pero la Biblia no lo dice, ¿verdad? Estos son comentarios así extras. Me llama la atención, no sé si sabían ustedes, ¿verdad? Que la civilización empieza en la Mesopotamia, en ese territorio, y por consiguiente los persas son una raza pura y los judíos otra raza pura. No son musulmanes ni árabes los iraníes, porque ven ahorita cómo están peleándose todos, que ahorita no se sabe quién es amigo de quién, ¿verdad? Sí. Pero los iraníes se consideran como superiores porque se consideran raza pura. Esos Oh. dos comentarios, nada más. Gracias, Missy. Qué interesante, ¿no? Porque cuando las razas se comienzan así puras, como pues pelean como por su raza, ¿no? Y sí, lo de Basti, no sabía lo del tema del desnuda, pero sí que hay sospechas de que la mataron también. Entonces, sí era realmente como algo bien crítico todo el tema de, o sea, cuando se desobedecía al rey, había una sentencia de muerte y tenía que obedecerse al rey. Ay, perdón, me regresé. Ok, vamos con Esther. Mira, Marina hizo un comentario. Ok, es que no lo puedo leer. ¿Qué dice? Ah, espérame. Espérate, que creo que son dos. Qué interesante. Que en el rico y Lázaro, el rey Nabucodonosor menciona esto mismo, que en Babilonia era permitido adorar otros dioses. Y de ahí dice Marina, no estoy 100% segura, pero probablemente el hijo de Basti fue el siguiente rey de Babilonia. Sí, hay algunos que creen que pudo haber sido el hijo de Basti, incluso algunos, cuando ya se van como a los textos como que fuera de la Biblia, el nombre de la reina Ames, ay, se me olvidó el nombre, Ames algo. Algunos dicen que puede que sea Basti, otros creen que puede que sea Esther. No se sabe porque no aparece en ningún registro del libro el nombre de Basti. Y podría ser precisamente como es exiliada por la desobediencia, que incluso hasta la hayan borrado de todo registro. Entonces, interesante, pero sí es probable que ya hayan tenido hijos con el rey, que de ahí viniese el siguiente rey, ¿no? Gracias, Marina. Bueno, no puedo cerrar el chat, vamos por acá. Ok, Esther. Esther era huérfana, ¿sí? Y esto es un dato bien importante porque no estaban los papás de Esther que la pudiesen aconsejar ni nada, pero Esther fue adoptada por Mardoqueo, que era su primo, porque él era como que hijo de el hermano o la hermana del papá de Esther, ¿sí? Entonces tenía, pues al final era su primo y él la adopta. Se cree que él era mucho más grande que ella porque él la crió, ¿sí? Y vemos también la importante que fue para Esther Mardoqueo, porque Esther realmente escucha todo lo que Mardoqueo le dice y es sumamente obediente, incluso cuando ya llega a ser reina, a lo que Mardoqueo le dice. Entonces él es como alguien súper importante en la vida de Esther, ¿verdad? Porque la cría, la aconseja, la guía en todo sentido, ¿no? ¿Quién fue el papá de Esther? Abigail. No se sabe el nombre de la mamá, pero sí menciona al nombre del papá. Y venían, al menos de Mardoqueo se dice que venía de la tribu de Benjamín, así que es muy probable que también el papá de Esther fuese de la tribu de Benjamín y que ella también viniese de esa tribu, ¿sí? El nombre judío de Esther era Hadasa o Hadasa, que es el nombre hebreo que significa mirto o arrayán. Esto es como un árbol, es un árbol que tiene muchas ramas, que incluso huele muy rico, el nombre que le da.
Sin embargo, el nombre que ella se coloca, su nombre persa es Esther, o es el nombre que puede ser que Mardoqueo le haya puesto, que significa estrella. Muchos creen que puede venir derivado de uno, porque era un nombre persa, pero que venía de Ishtar, que era la diosa babilónica del amor y la fertilidad, y que puede ser que también ese nombre fuese apropiado para al momento de también incluso cuando llega con el rey para ser elegida, porque bueno, eso significaba que si era fértil, podía darle buena descendencia al rey, ¿no? Hay algunas cuestiones sobre, ¿será que Esther fue obligada o no a ir al palacio? En realidad, pareciera que sí. La postura mayoritaria es que ella fue obligada precisamente porque fue como un edicto que el rey dio. Vaya, entréganme a las jóvenes, a las vírgenes, no sé qué, y me las traen y van a ser ahora parte de mi Edén, y de ahí voy a elegir a la futura reina, entonces que tal vez ni siquiera tuvo el voto de decisión para decir si va a ir o no. O sea que si lo vemos así, prácticamente Esther fue llevada como una esclava sexual, ¿sí? Porque iba a ir a darle placer al rey, pero ni siquiera eso garantizaba que iba a ser elegida como esposa, sino que pasaba a ser propiedad del rey, y iba a quedar como, podría ser que sea elegida reina o quedar como parte del concubinato, en donde incluso tal vez ni siquiera volverá a ver al rey nunca más en su vida, ¿no? Pero se volvía como una esclava porque todas las que entraban dentro del concubinato prácticamente estaban encerradas en el palacio, no podían salir bajo cuidado de un eunuco. Entonces, si lo pensamos así, en realidad no vemos como un futuro tan prometedor para Esther, ¿sí? Ella oculta su identidad judía como consejo que le da Mardoqueo, porque él le dice, no digas de dónde eres, no digas cuál es tu pueblo, tu nación, tu origen, cállalo, ¿verdad? Y Esther lo oculta, ¿sí? El ocultarlo, ¿qué quiere decir? Que puede ser que incluso, a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo Daniel, que cuando llega a Babilonia dice, no, yo no me voy a contaminar con la comida del rey, yo no voy a seguir ninguna de estas tradiciones, que Esther probablemente tuvo que haberse comido de esa comida o participar de algunas cosas porque estaba ocultando su identidad judía. Y podría ser que ya habían, muchos creen que alguna de las razones por la que lo ocultó pudo haber sido que el consejo que Mardoqueo le dio era porque ya había antisemitismo, ¿verdad? Ya había de alguna manera como la gente, no toda la gente quería a los judíos ni estaba de acuerdo con ellos, entonces que eso, una forma de preservar como que la vida de ella era eso, ¿no? Un poquito lo que vemos de Esther. Tenía algunas características especiales Esther. Lo primero que menciona la Biblia es que era de hermosa figura y de buen parecer. Y uno dice, wow, ¿y por qué eso era tan relevante? Bueno, en esta historia resulta que esto es sumamente relevante y aquí es donde uno puede empezar a pensar, ¿será que esto era una casualidad en la vida de Esther? ¿O será que en este caso su belleza y su buen parecer tenían un propósito? Ya vamos a ver. Otra cosa que sí, que era virgen, ¿verdad? Porque estaba con el cuidado de Mardoqueo. Sabemos también para los judíos cuán importante era conservar la virginidad y porque también era parte de las características que estaban buscando cuando se dan a las mujeres jóvenes. Tal vez una de las características más sobresalientes de Esther era su obediencia, ¿sí? Ella obedece a Mardoqueo, obedece al rey, obedece, lo que vemos es que es sumamente obediente y en especial de lo que Mardoqueo le dice, ella cumple tal cual como a ella se lo dice, oculta su nacionalidad, 90, 60, 90 dice Kim, exacto Kim, oculta su nacionalidad, cambia su nombre como él le dice. También vemos que se gana rápidamente el favor de Jai, que es el eunuco, y es más, ella sigue el consejo de lo que le dice de cómo debe vestirse, comportarse. Entonces era una mujer cuya obediencia es una de las características principales, seguía consejos. Y creo que también esta es una característica importante que ella tiene porque sabía de quién seguir los consejos, es decir, rápidamente busca aliado a Mardoqueo, busca aliado a Haggai, a personas que eran importantes que la iban a guiar de la manera correcta y pone en práctica esos consejos. Es temerosa de Dios porque cuando vemos que se encuentra entre la dificultad, lo que ella propone es ayunar. Obviamente el ayuno aquí
implicaba también tiempo de oración. Entonces, ella tenía claridad y pone su confianza en Dios, aun cuando estamos viendo que en la historia podrían estar pasando otras cosas que estaban, tal vez no era lo apropiado para los judíos. La forma como ella estaba viviendo, se estaba casando con una persona que no era judía, que era de otro de los pueblos, parte de lo que se recuerdan con Esdras y con Nehemías, hacen ese pacto cuando leen la ley y todo, de que no se van a casar con personas de otras naciones, y aquí está sucediendo todo lo contrario, pero ella sí tiene temor de Dios, ¿no? Es una mujer que vemos que es valiente, porque realmente el acto de tener que presentarse ante el rey implicaba ser valiente, porque podía significar la muerte de ella. Incluso el denunciar lo que Amán estaba haciendo, tal vez no cualquiera se hubiese atrevido, pero ella viene y lo denuncia, y denuncia cómo ha sido traicionado el rey, ¿no? Es una mujer de acción, cuando tiene que accionar, acciona, toma decisiones, y aquí eso también podemos aprender de ella, que también la acción es importante, ¿verdad? Claro que la confianza en Dios, la oración, el ayuno, pero también a veces hay que accionar y hay que saber cuándo. Es diplomática, pero también muestra astucia, porque la forma como ella viene para presentar su petición ante el rey es, primero, incluso desde cuando, antes de ser elegida como reina, cuando sigue los consejos de Haggai, del vestuario, de cómo presentarse ante el rey. Luego, cuando llega ante el rey, le lo invita a un banquete, que se cree que muchas veces, al menos en la parte diplomática, se hacían banquetes de este estilo, a veces de 2 días o así, para extender alguna petición, y Esther sigue y conoce las costumbres también persas, y de esta manera de astucia, o sea, gana como el favor del rey, pero también del enemigo, haciéndolo pensar que, wow, la reina me está honrando, entonces quiere decir que yo soy lo máximo, para luego presentar la traición que estaban viviendo, ¿no? Cuando tiene que denunciar pero ella no es egoísta, o sea, no pide salvación solo para ella, que pudo pedirla para ella y su primo, sino ella viene, pide salvación para ella y para su pueblo, ¿sí? Denuncia el mal para también salvar al pueblo, que ella sabía que eso era importante, porque ella podría ser que estaba a salvo en el palacio. Si ella nunca hubiese descubierto que ella era judío, tal vez nunca nadie se hubiese enterado y ni la hubiesen matado, pero ella sabe que aquí el mayor riesgo lo corrían todas las personas judías que estaban en el resto del imperio, ¿no? Característica que tal vez vemos y se menciona al menos en 6 versículos diferentes: gracia y favor. Sí, empezamos a ver esto muy recurrente mencionado, y ella ganó, o sea, halló gracia, halló el favor. Primero dice, ante los ojos del eunuco, quien viene y la favorece más que todas las demás. Se la trata mejor, le da mejores vestidos, mejor comida, mejor trato en todo sentido, ¿no? Hasta la lleva a un lugar más especial que el resto. Luego, inmediatamente, cuando el rey la conoce, dice que nuevamente ella haya gracia y favor por sobre todas las vírgenes, y él la ama más que a todas. Entonces, nuevamente ella tiene esa cualidad de gracia. Y ahí estaba buscando un poquito la definición de gracia, y dice que ustedes han visto esas personas que uno las ve y son agradables y causan esa simpatía de otros, ¿sí? Es un poco eso. Y el favor, porque no solo es causar esa simpatía, ese querer decir, ay, esta persona me agrada y quiero favorecerla, ¿verdad? Quiero hacer algo bueno por esa persona. Entonces, Esther tiene esta característica. Entonces, vemos que primero era bonita, ¿sí? Como dice aquí, 90, 60, 90, ¿sí? Era muy bonita, pero tenía esta gracia, tenía esa simpatía, tenía ese caer bien, ese ganarse rápidamente de las personas importantes, ese favoritismo, si lo vemos así, que uno dice, ¿será que esto es casualidad? O ahí es donde empezamos a ver cómo Dios está usando esos atributos que le dio a Esther, porque había un propósito mucho más grande que debía ser cumplido. Ya vamos a ver cuál es ese propósito más grande. Entonces, ¿qué podemos aprender de Esther con lo que estamos viendo en su historia y que nos revela a nosotras como hijas de Dios de esta mujer? Primero,
que Dios siempre está en control de todo, ¿sí? Y uno dice, bueno, en un libro donde ni siquiera se menciona a Dios, ¿cómo Dios está en control de todo? Vemos que la dotó de características especiales, la pone en situaciones cuando uno dice, bueno, Vasti el rey se queda sin reina, es despojada, luego quiere una reina. A Esther estaba en el lugar preciso, es llevada, es elegida como la reina, se gana el superfavor del rey, y cuando el enemigo de los judíos, porque aquí es donde viene el tema, se levanta un enemigo contra los judíos, ¿qué implicaba que hubiese un enemigo contra los judíos y el decreto que Amán había establecido con el anillo del rey? Había una alta probabilidad de exterminación de los judíos. Recuérdense que apenas muchos estaban empezando a migrar hacia Jerusalén, entonces se corría el riesgo de una nación casi que exterminada. Y como era el imperio persa que estaba sobre todo, o sea, no se salvaban nada porque estaban hablando de que mataban a los judíos en todas las provincias. Y si los judíos se exterminaban, ¿qué implicaba eso? ¿Qué pasa si los judíos hubiesen sido exterminados? No se cumple, es la destrucción del pueblo de Dios. Fíjate, entonces Dios no va a permitir eso. Exacto. Pero si hubiesen los judíos sido exterminados, no llegamos a Cristo, porque que Jesucristo venía que venir de la tribu de Judá, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Dios, que está en control de todo y que conoce todo más allá, usa a Esther, usa a Mardoqueo para cumplir su propósito más grande para la humanidad, que es la redención y salvación de los judíos y de nosotros. Así que por eso es que, saben que el libro de Esther ha sido muy cuestionado, incluso de si pertenecía o no al canon bíblico, precisamente porque no menciona a Dios. Pero cuando vemos cómo Dios está actuando, y aquí se ve cómo Dios en situaciones que podían parecer casualidades, no vemos tampoco un tema de un milagro de saber qué forma, sino cómo los acontecimientos se dan, que Dios viene y permite que se den ciertas circunstancias para cumplir su propósito de salvación para la humanidad. Así que ahí vemos que incluso no solo para los judíos, cuando vemos el instrumento que Dios usó a Esther se convierte tan relevante también para nosotros, porque vemos cómo Dios iba a cumplir su plan redentor para toda la humanidad a través de Jesucristo. Y eso implicaba que Dios, como dice en Lesbia, iba a proteger a su pueblo. Y lo protege de una manera que uno puede pensar, wow, parece una serie de eventos casuales que se fueron dando, pero en realidad es Dios obrando, y aquí es donde vemos la providencia de Dios, ¿sí? Y esto nos demuestra también que podemos nosotros ser instrumentos en las manos de Dios. Pareciera que para Esther tal vez no entendía, aunque de una tragedia, en medio de su imperfección, en medio de una cultura que si lo vemos así, estaba muy fuera de lo que la ley de Dios estaba estableciendo, pero a ella le toca vivir algo que puede ser hasta incluso una tragedia. Era huérfana, tal vez si sus papás hubiesen estado, la hubiesen escondido algo para que no se la llevaran, pero no sucede así, ¿no? Era huérfana, tiene un primo que la cuida, se la llevan como parte del harén del rey, termina siendo la reina, y uno dice, ¿cómo sucedió todo esto? Ella fue un instrumento que Dios utilizó, y así como Dios utilizó a Esther, puede usar a cada una de nosotras de diferentes maneras. Y Dios nos usa porque él va a cumplir su propósito. Ahora, aquí el tema es, ¿estamos nosotras dispuestas a que Él cumpla su propósito usándonos a nosotras como instrumentos o no? Porque Dios va a cumplir su propósito. Y hay allí un versículo, me voy a adelantar un poquito a una, que Mardoqueo le dice esto a Esther, y que es tal vez uno de los versículos más centrales y que nos denota del libro de Esther y de la vida de Esther. ¿Quién me ayuda leyendo este versículo, por favor? Te ayuda, Scarlett. Gracias. Dice, entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Esther, no pienses que estando en el palacio del rey
solo tú escaparás entre todos los judíos. Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro lugar para los judíos. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Y quién sabe si para una ocasión como esta, tú habrás llegado a ser rey. Wow. ¿Qué piensan de este versículo? ¿Qué nos dice? Que cualquiera de nosotras podría ser, ¿verdad? Del pueblo cristiano que llegara a estar en eminencia. Propósito de Dios hay, aunque es difícil, ¿verdad? No sé si yo les mandé a ustedes que mañana va a haber un foro de un teólogo, no sé quién es la otra persona, y yo se lo mandé a alguien y me dijo, no comparto, me dijo que lo religioso se junte con lo político, porque esto está dividido, ¿verdad? Que unos dicen que sí hay que participar y otros dicen que no. Entonces, la influencia que nosotros pudiéramos llegar a tener si llegáramos a estar en un puesto así de importancia, ¿verdad? Sería un papel crucial para, dependiendo, ¿verdad? ¿Qué nos tocaría salvar, digamos, ¿verdad? Porque ahorita las cosas se ve más lejos que en los puestos políticos haya un cristiano evangélico. Se ve muy lejos ahora. Entonces, por todo lo que viene y todo lo que está en contra, ¿verdad? Hoy les iba a mandar yo una foto, no sé si la vieron ayer, en la Casa Blanca, lo que se convirtió en la Casa Blanca ayer. El jardín de la Casa Blanca era un parque de gays. No sé si vieron eso. Horrible, horrible. Transgéneros, habían cambios de todo. Una chica enseñando a las boobies, ¿verdad? Que no sé si saldría en las noticias. Hombres hechos mujeres, mujeres hechos hombres. Y como decía la periodista, ¿verdad? Que la Casa Blanca se convirtió en un prostíbulo. No sé si lo vieron en las noticias ustedes ayer. Yo como tengo a una periodista cubana que oigo, ella sacó esos videos. Entonces, ¿qué responsabilidad hay en un puesto público? Muy grande, porque pónganle Serrano Elías, que fue cristiano, que lo acusaron. Él tiene, no sé si tiene 90 años ahorita, yo lo oí en una entrevista. Dicen que no le han podido probar que él haya robado algo, porque él quiso abolir el Congreso, ¿verdad? Que desde aquel tiempo hubiera sido, y que, ¿cómo se llama? Dionisio Gutiérrez fue el que organizó ese golpe de Estado. Entonces, siendo un siervo de Dios, porque era cristiano evangélico, no lo dejó el pueblo, ¿verdad? Y el pueblo no hizo nada y está en el exilio. Ay, no sé si lo has visto ahí en Panamá. Sí, de hecho parece que tiene una finca acá que es bien famosa, que dicen que es de él. Exacto, Miss. Y saben, a veces puede ser un puesto de eminencia, a veces puede ser en nuestro trabajo, en nuestra misma familia. Veías, estamos en un tiempo donde estamos viviendo momentos difíciles, ¿sí? Yo creo que estamos casi al punto de una Sodoma y Gomorra. Está viéndose mucha perversión, se está viviendo, se está sacando a Dios de todo, de todo, de la sociedad, y tal vez nosotras pensamos, ¿para qué Dios nos tiene acá? Pero la Biblia dice que debemos ser sal y luz. Y así como estar, claro, en un puesto de rey, pero de reina, pero nosotras también tenemos influencia en lo que hacemos. Y este es el momento donde debemos levantarnos y predicar la palabra y ser luz y ser sal desde el rol que cada una tenemos. Entonces, muchas veces, si nos ponemos a pensar, precisamente el otro día estaba teniendo una discusión con mi jefa nuevamente y otra compañera sobre todo esto del LGTB, porque cuando uno empieza a ver las estadísticas, es menos del 10% de la población que vive en esto. Pero se ha vuelto esto casi que más poderoso que todo lo demás, y los cristianos muchas veces estamos callados, no hablamos la verdad, claro, con misericordia y todo, no venimos y nos oponemos al pecado en sí, nos quedamos callados. Y tal vez pasamos por desapercibido tantas cosas, y no hablo solo de esto, sino de muchas cosas en donde nosotros tal vez hemos sido llamados para que en este tiempo la corrupción no avance tan rápido como debía avanzar. En el caso de Esther implicaba salvar una nación, pero nosotros tal vez podríamos salvar a
nuestra generación, nuestra familia, nuestros primos, niños, los jóvenes de la iglesia, los niños de la cuadra donde vivimos, hacer que las cosas no prosperen tan rápido en el trabajo. Yo les puedo dar ahí un testimonio y me ha tocado pelear precisamente contra esto del LGTB y una vez, saben que vino es un hermano que ya no está trabajando ahí, pero me dice, ala, usted que está ahí, qué bueno que usted está alzando la voz porque eso nos ayuda a que no nos estén adoctrinando y que no se venga tan fuerte. Y saben que en una de esas discusiones, mi jefa me dijo, qué bueno que me dijiste esto porque tú eres como mi termómetro y sé que no puedo ir más allá y entonces no vamos a avanzar con esto. Y precisamente esta palabra yo dije, wow, tal vez Dios me tiene ahorita aquí en esta organización, en este lugar, porque hay otros hermanos ahí que tal vez no pueden alzar su voz tan alto y yo la puedo alzar de alguna manera y frenar un poco esto. Entonces, veas, a Esther le tocó esto, le tocó tomar una decisión y Mardoqueo le dice, decide si eres el instrumento que Dios va a usar o si lo cedes, porque él le dice, Dios puede hacerlo de cualquier manera, en pocas palabras es lo que le está diciendo. Si tú no te dejas, Dios va a usar otro instrumento para cumplir su propósito, pero qué mejor que nosotras podamos ser el instrumento que Dios utilice para cumplir su propósito, porque le dice, no creas que te vas a salvar, porque va a parecer más si tú no estás dispuesto casi que a ponerte a la brecha. Entonces, de verdad que a Esther le estaba tocando un papel súper, súper difícil, pero ella entiende que el mejor lugar al que puede ir, yo me imagino a Esther teniendo un temor terrible, no solo de la condena que venía al pueblo, de decir, me voy a enfrentar al rey y puede que me mate y que ni siquiera logre el propósito, pero ella recurre a Dios, ¿sí? Y ella lo que dice es, ayunen por mí, de verdad, pídanle a Dios favor por mí y yo también voy a ayunar, yo y todas las mujeres que están conmigo vamos a ayunar y esto implica oración y son 3 días y 3 noches que deciden ayunar, que me imagino a todo ese grupo de personas, a ella ayunando, orando, pidiéndole a Dios gracia, pidiéndole a Dios que le diera nuevamente ese favor ante el rey, que tenía 30 días de ya no llamarla, donde parecía que ella ya había perdido parte de ese favoritismo. Dice, tengo 30 días donde el rey ni me manda a llamar, entonces, ¿cómo voy a llegar y voy a poder tener influencia en él? Ya no tengo tanta influencia como la tenía antes, pero ella va y recurre a Dios. Y ella recurre a Dios, pero ella dice, si tengo que perecer, si tengo que morir, que muera, entendiendo la soberanía de Dios. Y ahí viene otro tema importante, porque cuando ayunamos, cuando nosotros venimos y extendemos nuestra petición a Dios, cuando confiamos en Él, ¿qué tan dispuestas estamos realmente a aceptar su voluntad? Saben, muchas veces oramos, sí, porque queremos recibir algo, pero más esperando de recibir y no estamos dispuestos a cuando Dios nos dice no, o cuando Dios nos dice espérate, o no de esta manera. Pero ella estaba dispuesta incluso que si tenía que morir, estaba dispuesta a morir, a aceptar cual fuese la voluntad de Dios, lo cual ella se da cuenta que el ayuno nunca va a ser para querer torcerle el brazo a Dios. Sí podemos llegar y tocar su corazón, sí podemos pedirle favor, pedirle gracia, pedirle misericordia, entendiendo que Él siempre va a cumplir su plan soberano, su propósito, que podemos ser sus instrumentos, que si Él quiere, Él es capaz y lo puede hacer porque Él es todopoderoso, cualquier sea la situación a la que nos enfrentemos. Y aquí entonces esto nos está también denotando que ella es humilde, que ella tiene claridad de que Dios es soberano y recurre a Él, confía plenamente en Dios y en medio de su tribulación, en medio de su miedo, porque yo me puedo imaginar cuando ella dice, pasaron los 3 días, ella se viste, se pone su ropa real y se va a presentar ante el rey. Me puedo imaginar esos pasos donde su corazón saltaba en su pecho, no sabiendo cuál iba a ser su final, no sabiendo si iba a lograr el propósito, pero confiando en que Dios estaba con ella y que ella podía ser ese instrumento que Dios iba a usar, algo que tal vez parecía imposible. Entonces, acá creo que es eso una de las cosas importantes que podemos aprender de ella es, podemos ser ese instrumento que Dios utilice, que aun cuando esté en el panorama más negro,
Dios actúe de una manera providencial, de una manera poderosa, que es lo que vemos en la vida de ella, ¿no? Y ahí es donde vemos esta frase, ¿no? ¿Verdad? Ella dice, ayunen por mí, pero nosotras también ayunaremos, y luego yo voy a hacer, aunque dice, iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Estaba incluso dispuesta a saltarse una ley, porque ella sabía que había algo más importante, que era salvar la vida del pueblo, y que eso era mucho más, era más importante, que de hecho, cuando nosotros vemos la ley, siempre Dios buscaba preservar la vida. De hecho, cuando Dios perdona a las parteras, porque incluso ellas mienten ante el faraón, si algo Dios les resalta a las parteras es que ellas rescataron la vida de los judíos que estaban naciendo. Entonces Dios siempre va a buscar que se preserve la vida, y él iba a guardar a su pueblo tal cual como Miss Lesbia lo dijo, ¿no? Entonces vemos aquí también un concepto importante, que es la providencia de Dios, que es, busqué en el diccionario que era, y dice, es la supervisión benevolente y sabia de Dios sobre su creación. Y aquí encontré lo que dice la Confesión de Fe de Westminster. Dice, se los voy a leer, no lo quise copiar acá, pero dice, Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presencia infalible y al libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Entonces, eso es parte de la providencia de Dios, ¿no? Él va a tener siempre cuidado sobre su creación. Él va a cumplir su propósito redentor, su propósito de salvación, y por eso Él guarda y usa los elementos que tenía que usar para garantizar la salvación, el cuidado, la protección del pueblo judío, porque el propósito del pueblo judío era precisamente que viniese el Redentor Jesucristo y que hubiese salvación para toda la humanidad. Vean qué hermoso, ¿no? Por eso es que cuando vemos cómo el hecho de que Esther haya dejado ser ese instrumento en manos de Dios, haya sido valiente, haya confiado en Dios, cómo Dios la dotó de muchas cosas que tal vez, incluso hasta muchos pueden tachar de banales, que en el caso de ella, Dios lo usó como un instrumento para poder cumplir el propósito de protección de su pueblo y de la redención. Entonces, bueno, esto era lo que traía sobre Esther. Ahora me gustaría que pues abriésemos tiempo de comentarios, de consultas, de pues, escucharlas a ustedes. Déjenme dejar de compartir. El tiempo es ahora de cada una de nosotras. Ay, ¿bellas? No sé cuántos habían visto la historia